un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés Kalavsky? Mira, estoy mejor que los Medici en 1494. Ah, mira, tú estás mejor que los Medici. Creo. Yo no estoy tan bien porque tengo un banco roto. Se rompió. Tenía una banca aquí y se rompió nomás. Ahí Se quedó mi rompió. banca. Ya no tengo Está banca. rompida. Está rota. ¿Cómo se Está rota, como se dice en italiano. Porque hoy tú en esta serie de escándalos, cual más, cual menos, escándalos que nos prueban que venimos escandalizándonos hace muchísimo tiempo, desde que el mundo es mundo. Siempre ha Hoy nos habido vas a- algo para escandalizarse. Siempre, Sí. siempre hay motivos para escandalizarse y la estera de hoy tiene que ver con los peores escándalos, que son los escándalos de dinero y poder. Y vamos a hablar de la bancarrota. Aquí te veo entrando con tus ropas de terciopelo, tus cuellos altos, tu capa Mi quizás. ropaje de cierto pelo, con harto anillo. No dije terciopelo, no de cierto pelo. Quizás llevas un jubón. ¿Jubón es una palabra o es un...? Es una palabra, sí. No quiero... Siempre supe que fue una palabra. Lo que pasa es que no estoy segura de haber entendido la palabra porque como venían unas traducciones españolísimas de unos libros que yo leía hace mucho tiempo, no sé si el jubón era la parte de arriba del traje o la de abajo. Pero aquí he Es la googleado parte de abajo del rápidamente. traje. No, es la de arriba. ¿Es la ¿Viste? de Yo arriba? siempre pensé que era la de abajo. Es la de arriba. Es una prenda Mira tú. que se viste sobre la camisa y el jubón era... Qué bueno, entonces es menos grave salir sin jubón a la calle. Exactamente, mira, el jubón y las calzas, igual que hoy las calzas, eran prendas obligadas del guardarropa masculino. Claro. Salvo que uno fuera franciscano, porque tú sabes que Francisco un día le dijo a su papá, Francisco, que después fue conocido como San Francisco, Ah, y que tenía este nombre tan raro, que tenía este nombre rarísimo, como nuevo, Francisco. ah. Y le dijo un día a su papá en la plaza, le dijo, te devuelvo todo lo que es tuyo. Y quedó ahí pilucho en la plaza, entonces le pasaron unos sacos, por eso el atuendo de los franciscanos. Oye, me parece una buena medida para obligar a los hijos de vez en cuando. Devuelve todo lo que es mío. Hagamos el ejercicio. Pero no funcionaba así, pero bueno. Ya. Pero hoy día vamos a hablar del Banco de los Medici. Estamos escuchando música de flauta del Renacimiento, por la Qué flauta. bonito. Qué bonito por la flauta. Porque varias veces hablamos de cosas que alguna gente que se dedica a estas cosas llama nodos. O sea, unos lugares que concentran un montón de cosas. Entonces, a partir de esto podemos hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de las tortugas ninja, por ejemplo. Ok. O podemos hablar del Código Da Vinci o de los caracoles. De lo que sea podemos hablar a parir de esto. Ya. Porque ¿Un había una nodo es vez un nudo? No, un nodo es un lugar por el que pasan, podría volverse un nudo, pero un nodo es un lugar de alta concentración de cosas por las que pasan. Muy buena Por la las que pasan, lo precisión. expliqué pésimo. Un nodo es un lugar en el que se conectan varios puntos. Perfecto. Y eso se puede volver un nudo, y un nudo ciego en Claro, algunos si se casos. enreda. Si se enreda. Pero si no se enreda, es simplemente un nodo donde convergen muchos puntos. Y a partir de esto tú nos Claro. cuentas la historia. ¿Qué ocurre? Claro, entonces pasa que durante muchos años en la cristiandad estaba prohibido prestar dinero con interés. Porque eso ¿Por está qué? condenado explícitamente en la Biblia, en Deuteronomio, por ejemplo. Deuteronomio, que es como, ¿de nuevo te tengo que decir las cuestiones? Ese es el nombre de ese libro. Bueno, pero es que la Biblia Eh. se basa en la reiteración. Hasta que uno entienda, digamos. Y uno no entiende igual, pero bueno. Y hay gente que no entiende Entonces, igual, pero igual. estaba prohibido, pero entonces lo que se generó en la Europa cristiana era este sistema en que se le pedía
se le pedía a los judíos dinero por interés, y entonces cuando ya les dejaban de querer pagar, había matanzas. Wow. Bueno, ese era un sistema. Pero a partir de las cruzadas, que es raro, porque nuestra idea de las cruzadas es una cosa súper buena. ¿Tú has visto que la gente dice, vamos a hacer una cruzada para tal cosa? Sí, como algo bueno. Sí, Nos vamos a juntar todo, vamos a darlo todo, claro, para este objetivo. Como si no hubiera habido alguien en contra. Y las cruzadas desde siempre fueron ir a masacrar gente a través de lo que ahora es Turquía, hasta Jerusalén. Donde estaba el naciente, como las distintas tribus que podían hacer el imperio turco, organizándose para quitarle Jerusalén. Pero fueron masacres hechas por los cristianos, brutales, contra los musulmanes. Pero saqueos, masacres, pillajes, espantosos. Entonces nosotros tenemos una idea de las cruzadas que no tanto. Pero cuando durante un tiempo a los cristianos les resultó agarrar Jerusalén, un tiempo corto, pero les resultó. Y ahí empezaron a aparecer las primeras formas de banca con lo que eran los caballeros templarios. Los caballeros templarios te guardaban la plata y te la entregaban más allá. Entonces tú podías viajar sin plata, lo que era bien práctico. Pero en un momento le pidieron al rey de Francia la plata de vuelta, y entonces el rey de Francia lo terminó quemando. Wow. Es muy peligroso pedir la plata de vuelta. Muy peligroso pedir la plata de vuelta. La gente se siente, entonces, se enoja, o en el caso de los reyes de Francia toma medidas aún más decididas. A partir de la internacionalización del comercio en Europa, empezó a pasar que no todavía prestaban plata por interés, pero sí se sentaban la gente en unos banquitos, y lo que hacía era cambiar plata, y al cambiar plata te pedían plata, porque no era gratis el servicio. Ya. Y esos que cambiaban plata tenían unas bancas, y dice la tradición, pero no tenemos evidencia directa, que cuando se quedaban sin plata para devolver, les rompían la banca, y eso era la bancarrota. ¿Y les rompían de enojados los acreedores? ¿O? No, se la rompía la autoridad de la feria, digamos. Con esta persona ya no se pueden hacer más negocios, ya no se puede hacer la negocio. Banca, se la rompían. Claro, para que uno sepa, como aquí ya no se hace negocio. Ok, ¿y qué pasa si uno rompía su banca? Por ejemplo, tú venías a pedirme plata y yo rompo el banco y me voy. Te iban a perseguir. No, si igual te perseguían. No, ya. No era el lote la cuestión. Ya, okay. Ya. Entonces, este aquí que un señor al que le decían Juanito de Medici, Giovanni de Medici, usando la tecnología de punta disponible en su época, o sea, los números de la India que venían a través de los árabes, ¿sí? Que empezó a usar en Europa un señor que después le dijeron Fibonacci, y usando unas herramientas de punta de la matemática que diseñó un señor que se llamaba Luca Bartolomeo, como el cuadro de doble entrada, donde estaba el debe y el haber. Fundó un banco, el Banco de los Medici. Y el Banco de los Medici empezó a expandirse por Europa y empezó a ser el banco más importante de Europa. Y entre otras cosas, él tuvo a bien hacer una apuesta política muy arriesgada, porque se vinculó a un antipapa. ¿Sí? Un antipapa no es alguien que no comía puré, sino un papa disidente, porque en un momento había dos papas, uno en Roma y otro en Francia, en Aviñón. Y el de Aviñón era el antipapa. Pero eventualmente el antipapa fue el papa. Y entonces los Medici se volvieron increíblemente poderosos. Y el hijo de Giovanni, Cosimo il Vecchio, porque tenía cara de viejo de siempre el pobre, entonces le decían el viejo. Cosimo il Vecchio consolidó este poder increíble de los Medici, y le gustaba el bling bling. Y entonces empezó a encargar obras de arte, grandes palacios, por ejemplo, y empezó a vincularse en la política, tanto que lo desterraron por un tiempo. Pero él se supo ir a Venecia, que era un lugar de más poder todavía. Y entonces desde ahí empezó a hacer cosas como negociar la paz entre Florencia y Milán, que era guau. Eso era guau, porque pasaba que el gobierno de Florencia necesitaba hacer unas gestiones, pero no las podía hacer directamente. Entonces, en vez de ser tonto y contratar a alguien y ponerle sueldo y además ponerlo a hacer gestiones que no se podían hacer, se lo pedían a los amigos. Pero en esa época no dejaban audios en WhatsApp. Y los amigos, como
en ese momento Cosimo de' Medici, hacían la gestión. Y después de Cosimo vino Lorenzo de' Medici. Y Splinter, la rata que cuidaba la tortuga ninja, debería haberse llamado Lorenzo, en realidad. Porque Lorenzo fue el que auspició, además de a Sandro Botticelli, auspició a las 4 tortugas ninja. Auspició a Rafael, a Miguel Ángel, a Donatello y a Leonardo. ¡Wow! Entre muchos otros. Porque tenían una idea de que no bastaba la plata, ellos querían poder. ¿Sí? Entonces, y belleza. Poder, claro, pero es que la belleza es poder. Tú deberías saberlo, Paula Molina, con esa pinta que te gastas. Ay, gracias, pero... o sea, los cuadros eran también señal de poder. Claro. La opción de rodearse de belleza y también, bueno, una inversión a largo plazo. Sí, y también a veces, por ejemplo, Lorenzo de' Medici prestaba su colección de antigüedades o la mostraba al público, como una manera de decir, pues esto también es para ustedes. Entonces, cuando hubo una conspiración para matarlo, y mataron solo a su hermano, los Pazzi esperaban que fueron los que los trataron de matar, esperaban que el pueblo se pusiera al lado de ellos. ¿Y? Pero no. Se puso a favor de los Medici. Claro, es como pasa con algunos narcotraficantes que aparentemente hacen un beneficio de corto plazo. Y entonces es más difícil ver cómo nos están destruyendo en el largo plazo. Ok. Entonces los Medici habían amasado una fortuna enorme y se vinculaban con todos esos apellidos que todavía no suenan, como los Orsini, que eran pituquísimos, eran la realeza de Roma, con los de la casa, ¿sí? Se vinculaban con todo eso. Hasta que pasó en una cosa que es medio difícil de explicar. Por una parte tiene que ver con que trataron de no prestarle más plata, porque ya no tenían más plata, esto ya se había muerto Lorenzo, no prestarle más plata al rey de Inglaterra, porque ya tenían banco en Inglaterra, en Lyon, en Milán, y el rey de Inglaterra dijo, ¿no me queréis prestar más plata? Entonces no exporto más lana, pero la lana inglesa era la más fina en Europa, y entonces si no había lana para trabajar, eso causaba desempleo en la península italiana. Y entonces a la gente ya no le gustaban tanto los Medici. Y entonces la gente empezaba a tratar de querer sacar su plata. Y ya no había plata de reserva. Y en 1494 quebró la sucursal de Milán. Y después la de Lyon se la quedó otra gente, otra que la quemaron. Y empezó la caída de la casa de Medici, que demoró hasta el siglo XVIII, igual, si no, tampoco fue tan rápido. Se fueron cayendo bien de poco. Pero en 1494 se acabó el banco de los Medici. Y con eso termina este primer momento en que los bancos pueden más que los gobiernos. Y en eso estamos todavía. Claro, estos no eran demasiado grandes para caer. O fueron demasiado grandes para caer durante un tiempo hasta que cayeron. Porque como claro, es que se los quedaron otros. Entonces no, claro, eran demasiado grandes para caer, pero no eran demasiado grandes para caer los dueños. Okay. ¿Cachai? Como podíamos hacer caer en desgracia a los dueños. El sistema no podía caer, porque el sistema eventualmente se reconfiguró con otros dueños. Y la banca siguió teniendo cada vez más poder, no como ahora. O sea, continuó existiendo un sistema bancario, financiero, del cual ellos fueron como primeros exponentes y muy tempranos. Pero, digamos, no gestionaban tan bien, un término muy actual, hacían préstamos con mucho riesgo, había mucha inestabilidad política y ellos... Y cuando trataron de ponerse racional, porque a mí me gusta esa ridiculez cuando los economistas hablan de la racionalidad económica, que es una ridiculez, ¿sí? Porque usan palabras ¿tú no crees que somos racionales? ¿Tú no crees que somos racionales? No, sí somos racionales, pero eso no tiene nada que ver con la economía. Yo creo que no somos nada racionales. Ya, pero es que yo al revés de ti... Momento, yo al revés de ti, sí, creo que no somos racionales económicamente. Tus decisiones no son racionales. Es que racionalidad económica es un término que no tiene ningún sentido. Bueno, pero cuando vamos al café juntos y tú te pides la mejor torta. Es que ese es el problema de qué es la mejor torta. Y en la idea de la racionalidad económica, que la gente busca solo siempre su provecho individual, es una idea muy lesa. ¿Viste? Uh-huh. Porque usan palabras que no tienen sentido. De nuevo, como los psicoanalistas que dicen deseo, y uno dice, pero es que yo no deseo eso. No, es que este deseo es otro deseo, uno no lo desea. Estás tan peleado siempre. Tan peleado, yo no sé qué es lo tuyo. Te has vuelto una persona muy beligerante desde que has abordado el tema de los escándalos de ayer y de hoy. Es todo tu culpa, ¿viste? Bueno, entonces, pero la racionalidad económica, entonces, cuando trataron de administrar bien su cuestión de banco, le fue peor, porque el banco desde siempre es una herramienta de poder, porque el dinero es una herramienta de poder.
no solo una forma de intercambio. Oye, ¿y al final qué pasa con los Medici? Mira, los Medici se terminó, la rama principal de los Medici se terminó en el siglo XVIII, pero la última heredera de los Medici hizo un acuerdo bien importante, creo que con la familia de Luca, para mantener los tesoros arquitectónicos y artísticos que su familia había encargado en Florencia. Así que en eso lo hicieron bien. Ya. Pero hubo 4 papas Medici, y los 2 últimos papas Medici fueron después de esto, después de 1494. Ok. Ahora, entre otras cosas, hubo Medici para rato, y entre otras cosas dejaron bancas más, bancas menos, una ciudad tan hermosa como la de Florencia. Dicen que es bien bonita, yo todavía no voy, pero ¿sí? Espero que dejen las cosas ahí hasta que yo llegue. Yo creo que sí, que aguantan. Una ciudad maravillosa. Y la historia un poco de Florencia, del poder de la banca y el escándalo de la bancarrota de los Medici ha sido parte de esta conversación con Andrés Kalavsky. ¿Qué es esto? Y esto que escuchamos es Bancarrota de los Rancheros. Mira qué bonita, no la conocía. Es que la idea de las deudas y la bancarrota es muy interesante cuando esa economización del amor en las letras del pop. Dice, porque estoy en bancarrota. Ahí de cómo funciona el dinero como poder también en las relaciones. Sí, el dinero es poder en todo, Andrés Kalavsky. Sí. Estoy en bancarrota y mi moral sin argumento. Me quedé solo en esta jungla de cemento. No es tan elaborada la letra, pero ahí está. Los rancheros con bancarrota. ¿Cómo los Medici después de eso estuvieron siglos viviendo lo más bien? Estando en bancarrota. Así es, para que sobrevivir a bancarrota, dicen. Yo espero no averiguar. No probemos. Tampoco no tratemos. Muchas gracias, Andrés. Chau. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.